y que están dispuestos a jugar un rol en mejor educación. Entonces, yo creo que más que de un gobierno, el cambio en la sociedad, esa cultura familiar de la educación es lo más importante que tenemos que lograr. Porque sin esa cultura familiar y esa presión social, la respuesta no va a venir de los gobiernos. Maestro, nos preguntan, dice, ¿qué mecanismos o estrategias nos recomienda implementar a los docentes para que en eventos como este encuentros con docentes haya más docentes y menos directivos? Y yo creo que yo lo que vi por ahí me equivoco, ustedes conocen los docentes mejor que yo, o sea, yo estuve mirando esto en los últimos 5 años un poco mayor de profundidad, la mayoría de ustedes acá llevan toda una vida en eso y conocen los docentes mucho mejor que yo. Ahora, mi impresión así a vuelo de pájaro es que los docentes, muchos docentes, no sé si la mayoría, pero muchos docentes están con los sindicatos más renuentes al cambio en lo que hace a sus reivindicaciones económicas, pero no necesariamente en sus posturas políticas o ideológicas o sociales. Yo creo que muchos docentes están de acuerdo. O sea, una maestra que estudió bien, que está orgullosa de su trabajo, que hace bien su trabajo, cuyos niños aprenden, esa maestra piensa, caramba, ¿por qué yo voy a ganar lo mismo que esta vaga que está en el aula de al lado, que hace 20 años está recitando lo mismo, que no se perfeccionó, que no estudió un nuevo libro? Porque yo, que me quedé hasta medianoche anoche leyendo un libro para ponerme al día y que uso mi tiempo para hablar con los padres, tengo que ganar lo mismo que aquella otra. Entonces yo creo que hay muchos docentes que creo que estarían de acuerdo con algunas de las cosas que estamos hablando, incluido con las evaluaciones. Y aquí en México, por ejemplo, hace 2 años, cuando se empezaron a hacer pruebas de docentes, y que eso, dicho de paso, fue por presión social. Y el resultado fue pésimo, ¿se acuerdan? No sé, como el 70% de los docentes fallaron. Muchos periódicos aquí en el país titularon desastre. Hubo una prueba de docentes y fue pésima. Los docentes Bueno, yo creo que fue buenísimo, porque esto, si no hay diagnóstico, no puede haber cura. Creo que lo mejor que se puede hacer primero es encontrar dónde está el problema, después empezar a solucionarlo. Si creemos que los docentes están bien o no queremos tocar el tema, entonces esto es como Alcohólicos Anónimos. O sea, para solucionar el problema hay que reconocerlo primero. Y yo creo que repito, no sé si la mayoría de los docentes, pero yo creo que muchos docentes que son buenos en lo que hacen estarían de acuerdo con el pago por mérito, con las evaluaciones y con todo eso. ¿Me equivoco o no? A ver. Bueno, hablando de problemas, nos preguntan, dice, la corrupción sí es algo difícil, pero ¿qué hacer en México? Bueno, al igual que lo que hablamos con educación, es una cuestión también de presión social y de entender un poco el impacto que tienen las campañas. Yo puedo ser un poco ingenuo en esto, pero yo creo en las campañas de concientización, porque funcionan. O sea, ¿qué cosa, por ejemplo, si en Estados Unidos se pudo lograr que la gente deje de fumar, que es algo adictivo, ¿cómo no se puede hacer una buena campaña para evitar pagarle un chayote a un policía o para evitar todo ese tipo de cosas? Se puede. Los países, miren, yo hace poco estuve en Colombia, hay colombianos aquí. Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. La ciudad de Bogotá, hace 10, 15 años era un espanto. Sucia, papeles en la calle, nadie respetaba el tráfico. Bueno,
¿cuánto? ¿En 10 años o menos? Dieron vuelta todo. Hoy día los bogotanos están orgullosos de su ciudad, nadie tira un papel en el piso, tienen líneas de bicicletas para los domingos a la mañana, han dado vuelta a la ciudad. En Guayaquil, en Ecuador, pasó lo mismo. O sea, yo creo que las campañas bien hechas funcionan, pero ¿qué pasa? Ahí una parte de culpa la tiene en muchos países el empresariado, que no pone la lana o no pone el esfuerzo en cambiar esas cosas, porque para hacer una buena campaña hace falta una buena, hay que hacerlo al igual que lo hacen las empresas comerciales para vender un producto. Hay que hacer un focus group, hay que hacer una buena campaña publicitaria, hay que contratar al mejor publicista, pero en nuestros países gastamos los mejores publicistas para los políticos, para los productos, pero no para cosas como mejorar la educación o combatir la corrupción. Yo creo en los movimientos ciudadanos, creo que los empresarios tienen que tomar una mayor responsabilidad porque son los que tienen recursos, pero creo que todos, los rectores universitarios, los periodistas, los artistas, todos tienen que contribuir, porque, repito, si se puede convencer a la gente por campañas mediáticas televisivas a que deje de fumar, yo creo que se los puede convencer de muchas otras cosas tan buenas o mejores. Maestro, esto nos toca como periodistas. Dice, si debemos estudiar más ingenierías y tecnologías, ¿deberían de haber menos periodistas? ¿O qué tan rentable es ser periodista? Bueno, ahí esa es una pregunta difícil, porque yo, por ejemplo, cuando me preguntan los chicos en la escuela de periodismo, ¿qué hago? Yo les digo, miren, yo, en mi caso, yo cuando tenía 13 años hice la revista de mi escuela secundaria. Yo quería ser periodista desde los 10 años. Quizás porque tenía un tío abuelo que era periodista y el tipo dormía la siesta todos los días. Yo dije, caramba, no las pasa tan mal este hombre. Se pasaba hasta las 2 de la mañana hablando con los amigotes y después dormía la siesta. Yo dije, qué linda vida. Bueno, pero yo le digo a los chavos en las universidades, mira, si tú realmente te gusta, si realmente lo haces bien, si realmente te apasiona, no le hagas caso a tus padres que te dicen que seas médico, contador o abogado. Sé periodista. Porque aunque es una profesión mal paga, aunque es una profesión súper sacrificada, si realmente es tu pasión, te va a ir bien. Y lo mismo si te gusta la plomería, si te gusta esto. Bueno, en mi caso personal, mis padres querían que yo estudie negocios. Y por suerte, una de las cosas más inteligentes que hice en mi vida es no hacerle caso. Entonces la respuesta es, yo creo que a los chavos que realmente les apasiona el periodismo, adelante, les va a ir bien, porque si una persona le mete tiempo a algo y pasión a la docencia, al periodismo, que son actividades sacrificadas, les va a ir bien. Ahora, ¿qué pasa? Por la mala educación en la escuela secundaria que tenemos, por la mala venta, para decir así, que hacen nuestras escuelas secundarias de la ingeniería, de la ciencia y de la tecnología, la mayoría de los chavos eligen periodismo porque es más fácil o porque piensa que es más divertido, pero no por verdadera pasión. Y ahí, una de las cosas que cuento en el libro es, lo entrevisté a Bill Gates y le pregunté cuál es el secreto de... le hice una pregunta que el tipo se rió. Le dije, ¿por qué no hay un Bill Gates en Paraguay? ¿No? Él me dijo, ¿cómo? Sí. ¿Por qué hay un Bill Gates en Estados Unidos y no hay un Bill Gates en Paraguay? Entonces él me dijo, porque yo tuve una buena escuela secundaria y en mi escuela secundaria me enseñaron la ciencia de una manera divertida. A mí la ciencia no me pareció aburrida, me pareció divertida. Entonces me gustó todo esto. Me metí en Harvard y después dejé al año porque Harvard era demasiado fácil, yo estaba en... Pero la manera de enseñar más ingeniería, más ciencia, más tecnología es hacerla